Estamos comprometidos con la verdad y temas de gran impacto. Renato Álvarez, más de 40 años en el periodismo nacional con grandes valores, cimientos sólidos y un compromiso con Honduras. En el 2022, Frente a Frente seguirá siendo el programa de debates número 1 en Honduras. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. El viernes en la noche hubo una noticia que indignó a medio mundo y es el caso Pandora. Justamente como a las 8 de la noche del viernes comenzó a salir la información desde el Ministerio Público y las reacciones que inmediatamente se produjeron. Y bueno, el fin de semana fue tema en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces, hace algunos minutos que llegué, me dice uno de los invitados, Lester Ramírez, ¿y cuál va a ser el enfoque? Porque Lester tenía la información que el tema central y será el de Pandora, pero siempre hay como un enfoque específico. Y bueno, quedé reflexionando, ¿y qué enfoque le damos a este tema? Y me dice el abogado Kenneth Madrid, bueno, me dice que quedó en la impunidad. ¿Cuántos millones? 286 millones. No sé, leí en un mensaje del Ministerio Público como 302 millones, pero pongámosle 286 millones. Dineros públicos, dineros del presupuesto nacional, que estaban destinados para organizaciones sociales, entre ellas mujeres campesinas en Choluteca. Y entonces no se le entrega ese dinero a las organizaciones sociales, no se invierte ese dinero destinado para reducir pobreza, para mejorar las condiciones de vida de segmentos de la población menos favorecidos, sino que se desvía para un montón de dirigentes políticos, para financiar campañas electorales. Y uno pensó, aquí sí habrá sanciones. Pero miren, al cabo de ¿cuántos años? El juicio comenzó en el 2018, si mal no recuerdo, ¿verdad? Al cabo de 4 años, todo queda en la impunidad. Se perdieron esos 286 millones de lempiras y ya nadie es responsable por una sentencia judicial. Así que vamos a abordar este tema. Y con estas cosas, ¿qué se puede hacer? Yo sé que mucha gente dice, cambiemos a esta Corte Suprema de Justicia. Pero es que el asunto no solo es de cambiar, el asunto es un problema estructural. ¿Qué vamos a hacer hacia futuro para que situaciones como esta que hoy vamos a debatir no se susciten? Y tengo a 2 jóvenes profesionales de una beligerante organización como la SJ, que seguramente van a tener un criterio muy agudo, muy oportuno para llevar sus mensajes y crear opinión pública que al final contribuye para tomar las mejores decisiones. Iba a estar por aquí el fiscal de la UFERCO, coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, pero desafortunadamente tantos son los juicios que lleva el Ministerio Público que a las 12 de la noche me dijo que era muy difícil porque tempranito iba a estar atendiendo los casos del Ministerio en los tribunales, así que no estará. Pero bien,
Sí, está Fátima Mena en San Pedro Sula, ¿verdad? Está Fátima Mena en San Pedro Sula, a quien saludo, Fátima. Buenos días, no sé cómo está el clima en San Pedro Sula. Buenos días. Porque aquí hay una brisa suave, ¿sabes? En Tegucigalpa, por lo menos en la zona donde yo vivo. Muy buenos días, Renato. ¿Y en San Pedro Sula que está el clima caliente como siempre o no? No, Renato, muy buenos días. Un saludo a sus invitados. Entiendo que está Lester y el abogado Kenneth en Tegucigalpa. Pues aquí en San Pedro, un saludo a ambos. Y bueno, San Pedro Sula desde ayer pues tenemos bastante lluvia. De hecho, hay varias zonas del Valle de Sula que se vieron afectadas en esta madrugada precisamente por las fuertes aguas. De hecho, aquí en los alrededores del estudio hemos estado sin energía desde tempranas, desde anoche básicamente. Así que un poco atípico el clima aquí por la costa norte, un poco preocupados por la situación del valle también. Sí, son 5 departamentos los afectados por el frente frío. Siempre me acuerdo, pero cuando digo frente frío me acuerdo de César Quintanilla, que se está recuperando también de la COVID. Sí. Fíjate que César es uno de los que más se cuida aquí, es la segunda vez que se contagia del virus. Y es de los que nos anda regando spray a todos nosotros. Cuídense. Lo digo, se va a molestar, me va a decir, qué imprudente es usted, ¿para qué anda diciendo esas cosas? Bueno, pues, sí, si es público. Al principio sí, uno temía que la gente se diera cuenta que se había contagiado de la COVID, claro, por el estigma. Sí. No, pero fíjate, Renato, que funciona eso de andar el alcohol permanentemente. En la oficina me hacen bullying a mí porque yo paso con el alcohol constantemente, llenándome a cada rato, pero a mí no me ha dado. ¿Dónde? ¿En la garganta o en el estómago? No. O sea, ¿quién le pone alcohol a la cerveza? Pero funciona, Renato, funciona. No, pero a César no le ha funcionado. No, pero yo no quiero hacer changoneta de esto, no. Claro que funciona, que funciona. Bueno, no sé qué pasa con el organismo de César, pero ya se está recuperando. Yo creo que ya le salió el virus, ya debería estar trabajando hoy. Si aquí solo son 7 días y hay que venir a trabajar, yo estoy seguro que ya mañana va a estar con el estado del tiempo. Así que ya descansó suficiente. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en el panel de Frente a Frente. Vivian Montoya nos va a trasladar la pregunta para que usted interactúe en el resto de las próximas 2 horas. Adelante, Vivian. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. Feliz lunes. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. ¿Cuáles son las razones para que el caso Pandora haya quedado en la impunidad? Envíe sus comentarios a Frente HN en Facebook y Twitter y posteriormente leeremos sus comentarios. Continuamos. Bien, muchas gracias. Comencemos, abogado Kenneth Madrid, con el origen de este caso y las valoraciones que tienen ustedes como abogados de cómo ha terminado, del desenlace que ha tenido, otro caso más en la impunidad en el país. Sí, Renato, mire, la verdad es que para uno crea un mal sabor de boca y esto se ha venido desarrollando de manera generalizada, no solo en este caso en particular, sino que también en otros casos que hemos podido apreciar, y este particular por la gran cantidad de imputados que habían, eran muchos. Estaba chequeando ahora, Renato, 282 millones de manera 282 puntual. Millones, muy bien. 282 millones, entonces uno ve la gran cantidad de personas que quedaron fuera del esquema de imputación que hizo el Ministerio Público de forma original, y cuando también se hace la calificación de un delito de encubrimiento por receptación que se hace a todos los imputados, y es donde ahí crea el gran malestar en la comunidad jurídica, en la sociedad en general, porque generalmente, para que toda su enorme audiencia lo sepa, Renato, mire, cuando se declara a alguien que es responsable de encubrimiento es porque no participó en ningún hecho delictivo, sino que nada más está beneficiando o ocultando el resultado del delito producido. Pero en este caso, tal como lo manifiesta el Ministerio Público en un comunicado que establece, hay conexiones fuertes de que efectivamente ellos tuvieron o concertaron
antes de poder realizar este hecho. Entonces no pueden ser responsables de un delito de encubrimiento porque participaron en el hecho, recibieron los fondos, el hecho de suscribir convenios para llevar esto a supuestos proyectos que jamás existieron y nunca pensaron en llegar a la población, pero lo curioso de esto es que obviamente todas estas personas participan y saben de dónde provienen los recursos. Había una persona que era el que distribuía todo, que era el representante de la Fundación Di Batista, Fernando José Suárez. Él es el que realmente logra impregnar al Ministerio Público de todo lo que se desarrolló en el hecho y prácticamente él deja claro que allí había un concierto, ¿no?, para poder llevar a cabo todo esto. No fue como dice la resolución de apelaciones, algo casual, sino que esto obviamente estaba preconcebido, preestablecido y se realizó. Entonces ahí donde creo que en toda la sociedad hondureña queda el mal sabor de que no se valore adecuadamente la prueba. Mire, los fallos judiciales, Renato, en un Estado democrático de derecho, Lester y su audiencia saben que los fallos judiciales uno le toca respetarlo, ¿verdad?, porque no tiene opción. Claro. Pero no necesariamente uno puede estar de acuerdo con el fallo y en un Estado democrático de derecho es debatir, es hablar sobre el contenido del fallo, porque eso también le da legitimidad a los jueces, le da garantía de que están emitiendo fallos que son conforme a derechos avalados por la sociedad, pero en este caso no vemos eso, Renato, y no solo lo dice el Ministerio Público, hay una gran cantidad de organismos de derechos humanos que tienen informes relacionados con estas resoluciones, tanto la de primera instancia que se dio en la audiencia inicial, como la de la Corte de Apelaciones establecida para tal hecho, y además de eso también ahora el amparo que obviamente deniega los argumentos que el Ministerio Público establece. Eso deja firme los sobreseimientos que se otorgaron en una gran cantidad de delitos, porque acá no solo hablaban obviamente de asociación ilícita, Renato, lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, uso de documentos falsos. Entonces prácticamente todos esos delitos quedaron en el olvido y entonces queda este malestar en la población y dice, bueno, entonces acá es totalmente factible sacar recursos del Estado, poder hacer todo este entramado para poder delinquir y no pasa nada. Entonces prácticamente la sanción que obtuvieron estas otras personas involucradas en el caso es mínima, el delito de cubrimiento es mínimo y prácticamente eso les permitió a ellos salir bajo libertad hace mucho tiempo, prácticamente fue muy poco lo que estuvieron privados de libertad y al final no hay un resarcimiento tampoco ni moral. Se perdió el dinero. Para la sociedad. Se perdió el dinero. Ni tampoco la cantidad de bienes necesarios, porque hasta este momento también hay una privación definitiva de bienes de origen ilícito que está también en el juzgado de privación de dominio, pero tampoco ha llegado a su fin, ¿verdad? Entonces también ahí están esos bienes, ojalá que pueda resarcirse en algo y que ojalá esos fondos después sí sean trasladados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y se hagan proyectos que vayan destinados a la sociedad. Al final eso es lo que se busca con el proceso penal, Renato. No solo es que la gente reciba una sanción penal y que esta gente pues pueda tener una situación ejemplarizante de prevención general ante toda la sociedad, que la gente sepa que no se puede cometer el delito. También lo que se busca con las acciones penales es venir y resarcir el daño que se ocasionó al Estado y que el valor pecuniario de lo que se dañó pueda regresar a las arcas y realmente se pueda invertir donde debió haber sido destinado. Pero estas cosas, cuando suceden de esa manera, nos llaman la atención, Renato, y le pongo acá un tema para poder debatirlo también. Ya es el tiempo que este nuevo Congreso se ponga a trabajar realmente y piense de que ya no pueden las personas que incurren en actos de corrupción y delitos contra la administración pública estar siendo juzgados por una jurisdicción distinta, como la jurisdicción para poder juzgar a los altos funcionarios del Estado. Ese es un trato privilegiado. Y en Honduras no hay clases privilegiadas, todos somos iguales ante la ley. Y esta génesis se dio cuando se estaba trabajando en la redacción del Código Procesal Penal, que tuve el placer de participar, Renato, ya por el año 98, 97, se pensaba de que era bueno que pares juzgaran a pares. Si habían altos funcionarios, entonces que fueran los magistrados de la Corte que ejercieran esa función para que no hubiese ningún tipo de acción que pudiesen pensar que una persona de más bajo nivel en la Corte los pudiese juzgar con algún tipo de no independencia, digamos, o algún tipo de anomalía que pudiese existir en el proceso. Eso ya en la moderna doctrina procesal ya no cabe,
Ya ahora en la mayor parte de América Latina ya se está llevando a la otra tendencia, donde todos deben de ser juzgados en una jurisdicción común. Delitos de corrupción, ahora hay juzgados especializados acá, cuando son más de 3 los que participan. Si no, van a la jurisdicción ordinaria, a los juzgados donde va todo mundo. Y eso permitiría que no se piense que en Honduras hay clases privilegiadas. Y eso es lo que la gente está, Renato, hablando bastante en este fallo, en que efectivamente ya no es correcto que altos funcionarios juzguen altos funcionarios porque no hay una objetividad. Y puede pensarse también que puede haber un ingrediente político o puede haber un ingrediente de otros grupos fácticos que puedan efectivamente no permitir que la independencia judicial se valore en ese punto. Ese es buen punto, Kenneth. Mire, bueno, yo creo que como comúnmente se dice en Honduras, ¿no? Estamos hechos para una serie de Netflix, ¿no? Y esta es parte de una serie muy peculiar donde hay, ¿no?, lavado de activos, hay ONGs, hay altos funcionarios ligados con la familia del presidente, hay lo que dice Kenneth, la influencia y la injerencia política en las decisiones judiciales, hay financiamiento político, es decir, siempre vemos la salida, ¿no?, el resultado final de todos estos procesos, pero si analizamos, si hubiésemos o si tuviéramos una ley efectiva de financiamiento político con una fiscalización efectiva, si tuviésemos un proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema efectivo, eficiente, transparente, ¿no?, si tuviésemos también una ley de protección a los testigos, acordémonos de que Luis Fernando Suárez está desaparecido, estaba antes en custodia del Ministerio Público y de un solo desaparece. Entonces, hay una serie de, se puede decir, entramados en este caso que amerita no toda una serie de Netflix, pero también, más importante aún, amerita realmente hacer los cambios necesarios, ¿no? Financiamiento político, control y regulación de las ONGs que manejan fondos públicos del Estado, que la última vez que estuvimos aquí hablamos de esto de lavado de activos, ¿se acuerda, no? El trabajo que se tiene que hacer con la elección de segundo grado, es decir, ahora viene la Corte Suprema, en julio convocan para la Junta Proponente. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir con los mismos procesos, ahora simplemente con diferentes partidos políticos controlando el proceso, o realmente le vamos a poner rigurosidad? El trabajo también que se tiene que hacer en la investigación y en el apoyo a los testigos protegidos. O sea, no podemos tener el testigo que da toda la información y que colabora, y que no se le brinda, desde el mismo Estado no se le brinda la protección que se le debe, y termina prácticamente desapareciéndose. Nadie puede dar razón en el Ministerio Público de cuál fue la salida de este señor y cómo fue realizada. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Entonces son las grandes preguntas. Y se puede decir, la cereza en el pastel es el hecho de que cada vez vemos que estos delitos violentan derechos humanos. O sea, no solamente es un delito contra la administración pública, lo que usted decía al principio, licenciado Renato. Estos son delitos que afectan las vidas de las personas y tenemos que empezar a verlos como delitos relacionados a las violaciones de derechos humanos que ya implican, ¿no?, otro tipo de abordaje, o son delitos que hay que verlos como un daño a la vida, no solamente al patrimonio público. Nadie se pregunta en este momento, más allá de la frustración que se puede tener, ¿dónde está el dinero, no? O sea, ¿cómo se va a recuperar esos 12 millones? Son 12 millones de dólares, 282 millones de lempiras. Es decir, nadie se pregunta para dónde se fueron. ¿Por qué? Porque el otro elemento de este caso es que se fue en contra de los que dispusieron el dinero, de los que entregaron el dinero, pero no se investigó realmente aquellos que utilizaron el dinero, ¿no? Y esa es la gran pregunta que también nos tenemos que hacer. Entonces me parece de que hay muchas lecciones aprendidas y esperemos, ¿no?, como dijo Kenneth, esperemos que realmente el Congreso Nacional, cuando logre tener ya y consolidar una junta directiva, pueda abordar estos temas de manera seria, de manera viendo, ¿no?, los intereses de la población y viendo también que pronto va a venir una selección de la Corte Suprema de Justicia y se requiere tener magistrados y magistradas que tengan la capacidad, que tengan la idoneidad, que tengan la experiencia y que tengan también esos elementos éticos que necesitamos, ¿no? No podemos tener magistrados que hacen de juez de natural, como lo decía Kenneth, hacen el rol de juez natural y tienen que resolver sobre problemas de los diputados que los escogieron a ellos o a ellas, ¿no? Que ese es el gran conflicto de interés que estamos viendo, ¿no? Al final son personas, son elegidas políticamente
para resolver un problema o un caso que tiene que ver con las mismas personas que los eligieron. O sea, hay un enorme conflicto de interés. Por eso concordamos con Kenneth de que necesitamos tener una revisión del Código Procesal Penal para que estas personas que tengan, ¿no?, este fuero de alto funcionariado o de político puedan ser conocidas por los juzgados ordinarios, ¿no? También, ¿no? Aquí también hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Hay una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional donde les da inmunidad. Entonces los nuevos casos que van a venir ya van a tener también esos elementos. Entonces, y por último, lo que le decía al inicio, este caso viene del 2011, es decir, el 2018 la MASI con la UFESIC presentaron este caso. Pero no, las investigaciones se vienen haciendo desde el 2011, o sea, más de 10 años para llegar a la conclusión de que todos son inocentes y que el dinero nunca se va a poder encontrar, ¿no? Sí, fue en la época de Juan Jiménez Mayor, ¿verdad? Sí. Carlos, hoy obtenés tu tercera maestría si tenemos frente a Juan Jiménez Mayor. Y fue justamente en la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, Maxi, a través de la UFESIC, que se presentó estos requerimientos contra los pandoros que les llamamos. Bueno, interesante todo lo que han dicho ustedes. Primero le vamos a dar una parte a eso del por qué ese trato de privilegio para los altos funcionarios. Lo que tú dices es cierto. ¿Cuál es la sospecha de la gente? ¿Quiénes eligen aquí a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los diputados del Congreso Nacional. Ellos los eligen. Entonces, queda ahí entre la gente la sospecha si cuando son los magistrados que juzgan a los altos funcionarios, entre ellos diputados, como les deben favores, porque ellos votaron por los magistrados, estos no responden cuando emiten juicios pagando esos favores a los diputados. Es una deducción lógica que hace la gente. Yo no quiero echar a todos en el mismo costal, pero eso no es correcto. Eso da malas señales de impartición de la justicia, que aquellos que eligen a los magistrados de la Corte, cuando aquellos, que estos son los altos funcionarios, cometen delitos y van a ser juzgados, son los magistrados, los jueces, quienes se encargan de estos que los eligieron. Eso da para pensar muchas cosas. Vamos a hablar con profundidad. Qué bien que esté una diputada actual aquí para reflexionar sobre este asunto. Segundo, el dinero se perdió. Dinero público, mire, de esos 282 millones, algún lempirita en impuestos sobre venta era suyo. Algunos lempiras del impuesto sobre la renta que pagamos las personas naturales y jurídicas en el país era de nosotros. De esos dineros pagados por nosotros con nuestros tributos, fueron desviados para campañas políticas. Y el argumento de quienes lo recibieron, yo no me daba cuenta que ese dinero era para un proyecto de Choluteca. Mira, ese fue el argumento. Es que los inventaron, Renato. Es que los proyectos los inventaron. Eso no, ese proyecto de Choluteca, el otro de los campesinos, de riego, eso nunca existió. Ellos lo inventaron en papel. En papel, se puso en papel, Renato, para poder darle un destino a los fondos, que se hiciera la transferencia. Para blanquearlo, pues. Exacto, que se hiciera la transferencia de finanzas, llegara y se suscribiera el convenio. Pero los convenios pues, eran convenios mentirosos, porque no iban para ningún lado, era nada más para poder transferir el dinero. Y otro asunto, mire, cuando nosotros empezamos a hacer las investigaciones, porque hicimos también una investigación paralela sobre este caso, ¿qué nos dicen los políticos? No, si esta es práctica, viene de los 80s, ¿no? El partido que gana las elecciones le paga parte de la deuda al partido que pierde, especialmente cuando había el bipartidismo, ¿no? Entonces, estas son, como le digo, si tuviésemos realmente una estructura de financiamiento político transparente, rigurosa, también independiente, estas cosas no se darían, ¿no? Pero, ¿en qué termina la discusión? Ay, no, ¿qué sale de lo constitucional? Corrupta, ¿no?
tiene influencias políticas, sí, pero hay que ver el origen, la causa de los problemas para resolver los efectos de los problemas. Y eso yo creo que en el debate público todavía no hemos llegado a ese nivel de conversación, sí. ¿no? Y como le dice Lester, Renato, mire, sí, es que nosotros hemos tenido infinidad de entrevistas con políticos, ¿verdad? Y eso que dice Lester, pues desgraciadamente así pasaba. En el bipartidismo se pagaban las deudas políticas, pero no era con plata de los partidos, era con fondos gubernamentales siempre. El problema es que del 2010 en adelante se escribió una nueva historia en Honduras, ¿verdad? Que de 2009 en adelante. Entonces ya esas cosas, esas prácticas que eran prácticas en el pasado, ilícitas, ilegales, ya no se pueden realizar. Entonces hay un antes y un después. El detalle es que las malas prácticas continuaron, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que la sociedad ya no tolera. Queremos políticos diferentes, éticos totalmente. Y acá, Renato, mire, yo espero, bueno, acá que está entre los invitados la abogada Fátima Mena, y yo recordando que cuando se dice que hay privilegios para los funcionarios del Estado, estaba recordando que yo espero que incluso sea iniciativa del Partido Salvador de Honduras derogar esa inmunidad legislativa que tienen los diputados, que se reformó la ley orgánica del Congreso. ¿Por qué? Porque incluso el diputado Luis Rolando Redondo presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema, que no se lo han fallado todavía. Entonces yo creo que es la oportunidad ya no esperar fallos de la Corte Suprema, sino que reformar eso y dejarlo nuevamente en el estado original, donde deben estar permanentemente como todas las personas comunes y corrientes cuando comete un delito penal. No me puedo poner a pensar yo, Renato, que hay una falsificación de documentos en el interior del Congreso Nacional, pero que fue producto del ámbito legislativo, eso queda impune, no es posible, eso no puede ser. Y aunque ellos arguyen que son... funciones legislativas, ¿no? Solo para el ejercicio de sus funciones legislativas. Es decir, ellos legislan y si alguien se molesta, no vaya a querer actuar en los tribunales contra ellos solo por lo que él legisló o ella legisló. ¿Y si está legislando y falsifica un documento? ¿Y si está legislando correcto y entra en otro tipo penal? Sí. No, es que manejan subsidios también, esa es la función legislativa. Yo no me explico, Renato, cómo la función legislativa la puede separar de poder incurrir en un delito o no. O sea, eso es totalmente ajeno. Esa cosa ya no puede suceder en un Estado moderno, democrático. El soberano, o sea, el pueblo ha ido despojando a todos los funcionarios de esa inmunidad permanente que existió siempre contra los funcionarios, y ahora ya prácticamente ve al funcionario como un servidor del resto de la sociedad, que tiene que estar en el mismo nivel, en una situación de iguales, y que esa confianza que se le dio, pues obviamente que espera que la traduzca en resultados. El diputado Luis Redondo presentó un recurso de inconstitucionalidad. Claro, y está esperando que se falle en la sala, pero si ellos actúan antes en el Congreso, ya no tienen que esperar nada. Sí, correcto. Y mire, hay varios temas, ¿no? Las declaraciones juradas también. Si nosotros, la población, somos de los pocos países en América Latina que todavía las declaraciones juradas, las patrimoniales, se mantienen en secreto. Si usted le pregunta al Tribunal Superior de Cuentas, el registro de las declaraciones de juradas, las tienen en una bodega obsoleta, totalmente vulnerable a la intemperie, en papel todavía. Es decir, es súper difícil investigar a un diputado, a un funcionario público por enriquecimiento ilícito acá. Creo que se cuentan con los dedos de la mano el número de personas, altos funcionarios que han ido a una investigación. Incluso pocos han terminado en la cárcel. Creo que hubo un procurador de apellido Troches que duró 10 años ese proceso. Creo que es de las pocas personas que se han procesado y sancionado por enriquecimiento ilícito. Son temas que también el nuevo Congreso Nacional debe abordar. Declaraciones patrimoniales, o sea, estamos hablando de con cuánto entra el diputado y con cuánto sale el diputado final de su periodo legislativo. Es sencillo, ¿no? Las matemáticas, ahí podemos ver realmente si esa persona se hizo millonario de la noche a la mañana o si realmente legisló para los intereses de la población. ¿Y sabe qué es lo que ellos establecen? Que no debe publicarse eso porque se pone en riesgo su situación personal. Bueno, entonces, si él cree que va a estar en riesgo, no debe ser funcionario público, porque entonces el funcionario público se expone ante su sociedad, cómo entró, cómo salió. Eso es transparencia. El que no quiere exponerse, entonces que no sea funcionario, que continúe en la empresa privada, sea efectivo, y ahí obviamente va a crear riqueza, pero el servicio público no es para enriquecerse. Entonces, todos esos datos son interesantes, Renato, porque nosotros esperamos también que el nuevo Congreso proceda
a corregir muchas de las acciones que incluso ellos criticaban antes y estaban en contra, entonces ahora queremos verlo materializado en resultados. Correcto. Interesantes puntos que en el transcurso del programa los vamos a profundizar. Así que voy a la primera pausa y enseguida estoy con la diputada Fátima Mena desde los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula, repitiendo la pregunta de hoy aquí en Frente a Frente para que usted interactúe en nuestras cuentas de redes sociales. Vivian. La pregunta de esta mañana es: ¿cuáles son las razones para que el caso Pandora haya quedado en la impunidad? Le invitamos a enviar sus comentarios a Frente HN para que después leamos sus opiniones. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Celebramos 109 años gracias a tu confianza. Vamos todos juntos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Por cortesía del Banco de Occidente, los titulares de Tu Nota. Dori Gutiérrez sobre el desempleo, tenemos que buscar alternativas. Héctor Zelaya anuncia regreso de la presidenta Xiomara Castro, decretan alerta María para Cortés. 7 de cada 10 personas viven en pobreza en Honduras, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Expresidente Juan Orlando Hernández está en Honduras, aseguran allegados. Es que a Eduardo Martel ayer publicó un tuit de que el expresidente ya estaba en Nicaragua. Estos artistas que han rechazado presentarse en el show del Super Bowl. Ayer fue el Super Bowl, lo ganó el equipo de Los Ángeles. Son algunos de los titulares. Usted puede ver el contenido de esas noticias entrando a Tu Nota. Por cortesía de Banco de Occidente, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nuevamente leemos el tema de esta mañana. ¿Cuáles son las razones para que el caso Pandora haya quedado en la impunidad? Continúe enviando sus mensajes. Continuamos. De esta manera, dice el Ministerio Público, antes de ir con Fátima Mena, el Poder Judicial blinda uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país, dándole valor a planteamientos de las defensas de los encausados que solicitaron ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus defendidos, suplantando el proceso regular por uno arbitrario y falaz, el cual adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción. Miren, y estas son todas las personas sobreseídas. Jean-François de Fiallos, este es quien era esposo de doña Hilda Hernández, ¿verdad? José Celín Discoa, Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, todos estos fueron sobreseídos. Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vázquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquel, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Hueso, Redín Lenín Chávez, Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Siman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Eric Toruño Colindres, Josué Francisco Velázquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velázquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Belki Rosibel Hernández, Claudia Yamila Noriega González, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Jaime Antonio Suárez, Albalú Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez. Todos han sido sobreseídos por el caso Pandora.
El caso Pandora, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, involucra a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos por un monto superior a los 282 millones de lempiras. Al final, ¿cuál fue el abuso, el delito que se quedó? Kenneth. Encubrimiento para todos ellos. Encubrimiento para todos ellos. Estos hechos fueron denunciados por un inversionista extranjero y cónsul honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Di Battista en operaciones técnicas o en operaciones atípicas y no autorizadas. Ya vamos a profundizar sobre los argumentos que tiene el Ministerio Público para cuestionar este fallo que sobresee a todas estas personas en el caso Pandora. Escuchemos la opinión de la diputada Fátima Mena desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Gracias, Renato. Y bueno, he estado escuchando muy atentamente las acertadas participaciones, en este caso del abogado Kenneth, del abogado Lester, y sus preocupaciones alrededor de este caso, pues emblemático, como bien lo señalaron, es uno de los primeros casos que logra judicializar la UFESIC Maxi, un caso yo creo que los de mayor impacto precisamente por el involucramiento de altos funcionarios en drenando fondos, en este caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, muchos de estos proyectos que debían ser destinados precisamente para apoyar a las mujeres campesinas. Había un proyecto que era para los niños y las niñas y si nosotros analizamos muchos de los grandes beneficiarios de estos proyectos realmente son poblaciones que viven en contextos de vulnerabilidad. Es por eso que hay un espacio que hemos compartido anteriormente, Renato, en este espacio con el abogado Kenneth, con Lester, que es la coalición anticorrupción, de la mano junto con CESPAD y el Bufete Justicia para los Pueblos y Abogados Sin Fronteras. En su momento se hizo un estudio que se llamó una veeduría judicial, y se hizo una veeduría judicial justo a dos casos importantes. Uno de estos era Caja Chica de la Dama y el otro era el caso Pandora. En el caso Pandora, que como bien lo hemos señalado, pues es un caso que representa el drenaje de más de 282 millones de lempiras, que fueron utilizados o desviados a partidos políticos, en este caso al Partido Nacional, al Partido Liberal y a FAPER en su momento, a donde se ven involucrados 6 diputados, el exministro de la SAC, miembros de Casa Presidencial, asistentes de Casa Presidencial, alcaldes, regidores, entre otros, quienes utilizaron esos recursos para financiamiento de campañas políticas, como por ejemplo un programa que se conocía como una tarjeta que le llamaban la cachureca, y otros que también fueron destinados para usos y gastos personales. Entonces creo que queda muy claro que este caso pues, es un caso emblemático porque reúne tantos elementos que lo llevan a ser un caso de alto impacto por los sujetos, en este caso, que han sido involucrados, ¿verdad? En este caso, altos funcionarios. Vemos cómo se drenaron recursos públicos y que estos recursos estaban dirigidos para poblaciones que viven en contextos de vulnerabilidad. Me llama poderosamente la atención que volvemos, este caso nos permite hacer como una radiografía también de cuáles son todas esas herramientas de blindaje que se dan durante todo el proceso. Y bueno, creo que una importante que se ha señalado y que particularmente en este caso lo podemos ver es como cuando nosotros analizamos el desarrollo del caso y vemos cómo se fue generando la impunidad, aterrizamos al tema de la Corte Suprema de Justicia y este fuero especial para altos funcionarios que lejos de ser un espacio a donde se tiene como una mejor calidad al momento de la redacción o el análisis del caso, más bien sucede todo lo contrario.
Vemos que hay mayor independencia en el Poder Judicial, en el circuito anticorrupción, los jueces y magistrados que trabajan en el circuito anticorrupción, que fueron seleccionados y nombrados mediante un proceso de criterios basados en procesos transparentes de elección y una elección basada en idoneidad, es decir, que las personas realmente fueran las mejores. Y en la Corte Suprema en la Corte Suprema de Justicia, pues es una corte altamente cuestionada, una corte que fue electa mediante un proceso atípico, ya pues casi como bien decía Lester, estamos a las puertas de que inicie un proceso, y estos son los costos de no tener una corte que realmente sea independiente. Y esa es la reflexión que debemos de tener todos y todas, y especialmente este nuevo Congreso, los 128 diputados y diputadas, de que si algo queremos hacer por la justicia hondureña es precisamente apostarle a procesos transparentes y elecciones basadas en mérito. Pareciera o da la impresión que se están cobrando favores políticos con muchos de estos fallos. Justificaciones pues bastante pobres, como pareciera que les andan buscando la salida, y podemos ver que hay mayor fundamentación en el circuito anticorrupción, y parece que el tema es politizado, la justicia fuera politizada cuando llega a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, este informe, esta veeduría judicial que se hizo, pues rescata algunos elementos y este es precisamente uno de ellos, ¿verdad? Creo de que hay otras herramientas que también, hay otras leyes que también deben de tratarse, que faciliten, en este caso, de la desarticulación de redes de forma más fácil. La semana pasada, como una de las primeras deudas que tuvo el Congreso para con la UFESIC Maxi en su momento, ahora con la UFERCO, es la presentación del proyecto de ley, de la Ley de Colaboración Eficaz. Pero además quiero decir de que se han introducido otra serie de proyectos por diversas bancadas, en este caso la derogación de la Ley de Secretos, la derogación de algunos pactos de impunidad que fueron presentados por el diputado Harry Dixon, la derogación de la Ley de Secretos por la diputada Crisa Pérez, entre otras que vienen, creo que, a demostrar de que hay un interés por este nuevo Congreso de querer construir una agenda legislativa que facilite la desarticulación de redes de corrupción y que facilite la lucha contra la impunidad y la corrupción. Sobre eso vamos a profundizar, sobre eso último que está diciendo la diputada Fátima Mena. Solo permíteme, Fátima, recordar al público que entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, que ahora se llama UFERCO, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad Maxi, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, figuran parte de los fondos, fíjese bien pueblo, parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la tarjeta Cachureca. Se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E, es decir, las elecciones del 24 de noviembre de 2013. Se compraron 2 oficinas en el edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por un valor de 99.030.000 empiras, casi los 100. No obstante, y pese a toda la carga probatoria con la que el Ministerio Público sustentó los hechos antes mencionados, la Sala Constitucional ha librado de toda responsabilidad penal a la mayoría de imputados, y a los únicos 4 procesados se les desestima el delito de lavado de activos, vulnerando tanto el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución como el principio establecido por el artículo 92 del mismo cuerpo fundamental, y además el artículo 60, párrafo segundo, al haber creado un procedimiento que solo beneficia a 2 grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos. Además, se desconoció por parte de la Corte Suprema lo establecido en la norma fundamental
al aplicar un procedimiento distinto al que es competencia de la juez de letras y por ende del Tribunal de Apelación, pues el principio manda que al momento de valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, solo se exige, como manda la Constitución, la evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio racional de la participación del imputado, y que el total de las pruebas es para la etapa preparatoria en la audiencia inicial. La Fiscalía considera que el exceso y la arbitrariedad es grave, pues al suplantar las funciones valorativas complejas y estrictamente formales que solo corresponden a un tribunal de sentencia, se desnaturaliza el objeto de la etapa preparatoria del proceso, vulnerando con ello los artículos 90, 92, 304 y 321 de la Constitución, por lo que no se puede crear un derecho aplicable a una clase privilegiada, propiciando con esto la impunidad de la corrupción. Artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por un juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. El 92, solo se podrá decretar auto de formal procesamiento cuando existe evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es su autor o cómplice. El 304, el 321. Para el ente acusador, en este fallo se usó un lenguaje jurídico manipulado, se varió los términos, así como los esquemas de análisis probatorio, obviando individualizar los planteamientos de las partes, y desnaturalizó los procesos de valoración probatoria al modificar los presupuestos y requisitos que el legislador estableció tanto para la etapa preparatoria como para el juicio oral. Finalmente, resulta sumamente importante señalar que se está sentando un precedente jurisprudencial funesto que ocasionará que los efectos de esta decisión trastornen la práctica del sistema de lucha anticorrupción. Miren lo que está diciendo el Ministerio Público. Se ha sentado, dice, un precedente jurisprudencial funesto que ocasionará que los efectos de esta decisión trastornen la práctica del sistema de lucha anticorrupción. Y ahí, Renato, si usted ve, dice el Ministerio Público lo que nosotros hemos estado afirmando. Grupos que ejercen influencia política, dice ahí en el comunicado al final, sí, y económica. Entonces, creemos que no andamos equivocados en lo que hemos manifestado, porque no cabe duda que ahí ha existido, obviamente, un fallo que no le va a traer buen suceso a Honduras. Y mire el nivel de influencia, solo para que la audiencia... Solo voy a leer ese párrafo. Okay. Es que tuve un problemita, lo voy a leer ya en sentido vertical. Finalmente, resulta sumamente importante señalar que se está sentando un precedente jurisprudencial funesto que ocasionará que los efectos de esta decisión trastornen la práctica del sistema de lucha anticorrupción a nivel nacional, pues este es un todo, y en otros procesos de corrupción que están en curso podrían verse beneficiados grupos de influencia política y económica debido a los aberrantes procedimientos establecidos por la autoridad recurrida con el acto reclamado. ¿Está claro? Mire, ahí, perdón, antes de que pueda hacer, ¿sabe por qué dice el Ministerio Público eso, Renato? Porque, mire, el procedimiento penal está diseñado para que en esa etapa preparatoria intermedia y toda la población pueda comprender, se respete el principio de imputación que hace el Ministerio Público. El juez solo es un juez de garantías constitucionales, únicamente va a verificar y va a controlar que esa imputación esté enmarcada en los preceptos constitucionales. Y el sobreseimiento queda reservado para la audiencia inicial y la preliminar únicamente en aquellos casos donde se lleve obviamente el asunto y se verifique que esa persona no estuvo en esos hechos presentes, no tiene ninguna vinculación con esa circunstancia, entonces se le otorga el sobreseimiento, ya sea provisional o definitivo. El sobreseimiento es el cierre de la sociedad hondureña. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mire, se ha tergiversado el proceso penal. Porque el artículo 94 del Código Procesal Penal únicamente exige indicio, mínima actividad probatoria en esa audiencia, y el juez con un simple indicio no requiere certeza, y por eso es que el Ministerio Público está molesto, y con toda la razón. El Ministerio Público ha hecho un trabajo de investigación bueno en ese caso y en otros también, eso hay que rescatarlo, y ahí, Renato, se puede ver que efectivamente la juez no valoró, como establece
el juez natural no valoró cómo se establece de forma efectiva el Código Procesal Penal. Con un indicio que haya de que alguien participó en ese hecho, no es esa la etapa probatoria donde se debe dejar a las personas sin responsabilidad. Hubiera tenido la prudencia de decretar el formal procesamiento y enviar ese caso a un juicio oral y público. En el juicio oral y público, ahí sí, ahí hay que tener certeza, hay que presentar todo el material probatorio para que ya un tribunal integrado por 3 jueces decidan la culpabilidad o no. Pero ahí el Ministerio Público tiene toda la razón porque el juez natural se adelantó y dijo que no había certeza que habían cometido esos hechos. Y ahí solo se requiere un indicio mínimo. Es lo que habla el Código Procesal Penal y por eso citaron los artículos constitucionales, porque también se violenta la Constitución. La Constitución dice, para dictar acto de formal procesamiento solo necesita el indicio racional nada más. Si una organización de derechos humanos, los mismos diputados en el Congreso Nacional, cualquier persona que realmente quiere apostarle al cambio en Honduras, este caso es un caso emblemático que puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es un caso que tiene todos los indicios de la violación de preceptos tanto constitucionales como de derechos humanos. Y eso es lo que hay que también trabajar, ¿no? Es decir, yo creo que todavía no es el fin de la historia, ¿no? Esto se debe trabajar porque, como dice también el Ministerio Público, se está dejando un precedente, ¿no? La jurisprudencia ya está quedando ya establecida donde el juez natural, incluso el juez de instancia de amparo, está valorando prueba. Y bien lo dice Kenneth, ¿no? O sea, cada instancia jurídica tiene diferentes competencias y el juez a nivel en este caso constitucional, lo que tiene que velar, como dice Kenneth y como dice la Constitución y la Ley de Justicia también constitucional, es si realmente se violentaron los fundamentos de derecho y los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, nada más. Solamente eso tenía que ver. No tenía que valorar si realmente había encubrimiento, si realmente había enriquecimiento ilícito, si había lavado de activos, nada más. Pero bueno. Y ahí es de rescatar esto también para que la sociedad hondureña lo sepa. Mira, Renato, ahí en ningún momento el ente acusador pidió que se incorporara en encubrimiento de esos hechos, jamás. Ni tampoco la defensa particular tampoco pidió que se enmarcara en encubrimiento. Fue decisión del juez natural hacer eso. Entonces, yo creo que también todo esto que ha pasado también ha sido víctima de la sociedad hondureña por el sistema que hay. El sistema está instaurado de esa manera y mientras no se cambie el sistema, no se va a poder cambiar las resoluciones judiciales, la forma en que se producen, porque obviamente hay vicios ya de fondo de cómo está estructurado. Y como le dije al inicio, nosotros respetamos los fallos judiciales, jamás vamos a cuestionar su legitimidad y por qué un juez lo dicta, pero como todo Estado democrático de derecho, tenemos ese derecho constitucional de no compartirlo, de de que nuestro pensamiento sea de libre emisión y poder discutir esos fallos judiciales, para que por lo menos en la sociedad quede instaurado este tema y sepa la sociedad que estas cuestiones, si las vuelven a cometer, obviamente ya es en desconocimiento de lo que establece la norma procesal. Bien, ustedes dejan un criterio que seguramente la ciudadanía en este momento dice que cuando los altos funcionarios son juzgados al cometer ilícitos por jueces naturales, por los de arriba, por los magistrados, que son electos por los diputados, no se descarta connivencia, colusión, agradecimiento, retribución. Claro. Ustedes me eligieron, no los puedo sancionar, no los puedo condenar, no los puedo culpabilizar. Así que ahí tiene Redondo una gran tarea y el resto de diputados hacer la reforma respectiva para que cualquier alto funcionario no se le privilegie con un juez natural que es electo o con un magistrado de la Corte Suprema que es electo ahí por los diputados. Jiménez Mayor le decía esto, el principio de ingratitud. Sí, principio de ingratitud, me acuerdo. Y sabe qué es lo peor de todo, Renato. Mire, un juez, todos son jueces naturales porque obviamente tienen que estar nombrados antes de que la causa entre. Pero le llama así la Corte Suprema, ¿verdad? Para poder individualizarlo. Pero en esto,
También hay algo que es un tema de legitimidad, Renato, porque, mire, ahí hay una ronda en la Corte Suprema donde destinan cada uno a otorgarle un caso a cada uno, ¿verdad? Y ahí un magistrado que nunca ha ejercido penal, por ejemplo, ni en toda su vida, un caso de penal jamás lo llevó, pero son laboralistas, son civilistas y los nombran jueces de primera instancia para llevar el caso penal. Entonces, no hay que, obviamente, ser ninguna persona erudita para saber que su expertise no es esa y que efectivamente se puede tender a dar un fallo que no es lo que pide el ente acusador o que, bueno, los defensores privados también tienen su derecho de poder hacer los argumentos pertinentes y allá es la expertise o las habilidades en la litigación lo que logran eso, pero el juez debe mantenerse firme, en medio, imparcial, como un árbitro en el cual no puede tender para un lado ni para otro. Y eso solo se garantiza cuando la justicia especializada está presente en los casos concretos y donde la independencia judicial tiene que fortalecerse. Y en esto, Renato, queremos ser claros acá con Lester. Nosotros no estamos acusando al Poder Judicial que no hay independencia, jamás. Yo estuve 20 años en el Poder Judicial y soy una de las personas que respeto el Poder Judicial, pero son fallos del sistema, son fallos propios del sistema. ¿Y cómo se corrige esto? Pues obviamente tratando el sistema estructural, cambiándolo, para que podamos tener un cambio fundamental después en las resoluciones y en la tramitación de los procesos. Y lo otro, antes de ir a la pausa comercial, este caso y la forma como está concluyendo, porque solo queda privado de su libertad Jacobo Regalado. Laura Arita y Norma Montes. ¿No? Está en casa él. Ya tienen medida cautelar distinta. Solo ellos quedan con auto formal procesamiento por otros delitos. Pero es lo que digo, se está castigando a los que dispusieron del dinero, no a los que gastaron el dinero. Sí. O sea, se tiene que castigar a ambos bandos también, ¿no? Y eso es lo que vemos. ¿Y quiénes son los que lo gastaron? Los diputados. Claro. Los mismos diputados que eligieron ellos desde el 10 de diciembre, ¿no? Y la magistrada. Ellos desde el 10 de diciembre de 2020 tienen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva porque se venció la prisión preventiva. Entonces ya les dieron, están en casa. Él, Jacobo Regalado, Laura Arita y Norma Kefi Montes, que ellos prácticamente son personas que trabajaban en la administración de los fondos. Estaban ahí. Entonces prácticamente he leído muchas curiosidades sobre este tema y las organizaciones de derechos humanos hablan de que se castiga a los que realizaron la acción como parte de los autores materiales, pero los que gastaron el dinero no tienen ningún problema. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos también vamos a tratar este tema de la inmunidad, porque este caso, el desenlace de este caso Pandora, nos recuerda la inmunidad de los diputados. Y ahora que recordamos que el presidente Redondo presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo que le concede inmunidad a los diputados, ¿para qué esperar la sentencia? ¿Para qué esperar la sentencia? Redondo, mejor que el Congreso reforme ese artículo y de nuevo los diputados sean como cualquiera de nosotros, sin inmunidades. Recuerde que usted presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esa reforma. Este es el momento para ser coherente en aquel tiempo y en esto, como también con la ley orgánica del Congreso. La diputada Shirley Arriaga nos prometió que las primeras iniciativas en el Congreso irían conducentes a reformar esa ley orgánica. Exacto. Que le da demasiada discrecionalidad al presidente del Congreso. ¿Se acuerda, diputada Shirley? Aquí nos dijo, será lo primero que hagamos. Sí, porque está en el plan de gobierno, ¿no? Del bicentenario. Hay una serie de promesas en torno a revertir todos estos pactos de impunidad, porque también habla de que tienen que prácticamente intervenir el Tribunal Superior de Cuentas. Acordémonos, no todo lo que ha transcurrido, de que ahora todo lo que pasa en materia de corrupción tiene que estar revisado administrativamente, ¿no? Tiene que haber un pliego de responsabilidad para que
el Ministerio Público puede actuar. Deben de crear un sistema de integridad. Esos son temas que hay que revertir lo más pronto posible, ¿no? Es decir, el día de hoy, todo lo que usted dijo y lo que el Ministerio Público plantea en su pronunciamiento, en este proceso electoral 2021 que acaba de suceder, lo que sucedió hace 10 años está sucediendo de nuevo. En esta última campaña política también se entregó dinero para comprar diferentes políticos entre diferentes partidos políticos. Nosotros se nos informó de eso. Alcaldes que se estaban comprando por parte de otros partidos políticos y la misma trama. Entonces, no ha cambiado, ¿no? Las cosas no han cambiado. El día de mañana va a suceder otro de estos casos y vamos a estar lamentando de nuevo. Y esperaríamos que el Tribunal de Cuentas haga una reforma para que no esté politizado, que no se repartan esa cuota, sino que creen una entidad realmente íntegra que trabaje por verificar los patrimonios de los funcionarios públicos y que también trabaje fuertemente para garantizar esa acción preventiva que se perdió en la administración pública. No hay prevención. Ellos actúan ya cuando se ha cometido. Sí. Entonces no es posible. Se ocupa más prevención. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos, la pregunta es para Fátima Mena. Fátima, ¿estaría de acuerdo usted con hacer la reforma a ese artículo de la ley orgánica del Congreso que les reviste de inmunidad a los diputados después de estos consejos comerciales? Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesites. Cambiarle. Bueno, vamos a hacer una pausa breve en torno a la temática que estamos abordando. Ya vamos con la inmunidad de los diputados. Para presentarles a la colega y dirigente feminista Honorina Rodríguez. El viernes anterior yo leí un mensaje de Honorina Rodríguez aquí en el programa cuando estábamos debatiendo la situación de las mujeres y la violencia contra las mujeres y la actitud del diputado Bartolo Fuentes con una de las diputadas del Partido Libertad y Refundación que lo denunció en el Ministerio Público. Así que a raíz de eso me llama Honorina Rodríguez para que le dé un espacio y referirse a ese asunto. Honorina, buenos días. Buenos días. Sí, ¿Hola? Sí, Honorina, te escuchamos. Adelante. Sí, buen día. Muchísimas gracias, Renato. Seré muy breve. Sí. Decir pues que con respecto a ese mensaje que envié, hoy le pido disculpas realmente a la licenciada Dunia Montoya por haber señalado públicamente una situación personal de ella. Y pues en ese sentido, de verdad, Dunia, que no ha tenido ninguna intención de afectarla ni de molestarla, y mucho menos de hacer una campaña, ¿verdad?, en contra de las nuevas autoridades en el país y específicamente de la Presidenta de la República. Para nada, porque al contrario, las mujeres han presentado o hemos presentado una serie de propuestas. Estamos a la expectativa, confiamos y creemos que las mujeres sí vamos a lograr avances y que todo lo que son las situaciones de violencia en contra de las mujeres, primero decir que todas las mujeres realmente somos violentadas, unas de una manera, otras de otra, pero al fin de cuentas violentadas. Y es importante decir a todas las mujeres no callar la violencia y a toda la población hondureña a no ser cómplice de la violencia en contra de las mujeres. De verdad que muchas gracias por el espacio y reiterar, Dunia, mis disculpas por sacar a lo público o decir en público una situación que tiene que ver con tu persona. Disculpas de verdad y muchas gracias, Renato. Bien, muchas gracias a ti, Honorina Rodríguez. Pero yo le quiero decir algo a las mujeres. Denuncien a los hombres que las maltratan. Y yo no creo que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, interprete que cuando alguien se refiere al maltrato contra las mujeres es una conspiración política.
Es una campaña contra su gobierno. ¿En qué mentalidad cabe que referirse al maltrato de los hombres a las mujeres es conspiración política, es estar contra un gobierno? Vale la aclaración de Honorina, que todavía, bueno, no entiendo qué fue lo que pasó, pero Honorina admite que envió el mensaje, pero que no debió hacer público, dice, la situación de Dunia Montoya, que no lo debió hacer público. Eso me da que pensar, pero bueno, yo no me voy a meter más en el fondo de esas cosas porque las desconozco, más que lo que señaló Honorina Rodríguez. Pero sí en general quiero decir, ¿cómo van a llamarle conspiración política el abordar el tema y señalar el tema de una persona o varias personas que desde altos cargos del Estado agreden a las mujeres? Eso no es conspiración política, eso es maltrato a la mujer. Pausa y volvemos. De este caso Pandora se derivan dos temas. Primero, ¿por qué tienen que ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o jueces naturales, como se les llama? Los que diluciden un ilícito de un alto funcionario, sobre todo si es diputado. ¿Dónde se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? En el Congreso. ¿Dónde, repito la pregunta, dónde se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? En el Congreso. Y uno sabe cómo son esas elecciones de traumáticas, 7-8, 8-7, y ahora me imagino que va a ser 5-6-9. Más complicado sí. Va a ser ahora. Entonces, lo que queremos es, uno quiere magistrados totalmente independientes. Entonces, la pregunta que hoy hemos debatido es si los diputados, o mejor dicho, si los magistrados o jueces naturales, cuando tienen que resolver un caso de un alto funcionario que es diputado, no les falla su corazón ahí, sabiendo, y yo no descartaría que más de algún diputado le recuerde al magistrado o la magistrada, recuerde que mi voto fue para usted, recuerde que mi voto fue para usted. Bueno, ese es un caso. Y lo otro, la inmunidad de los diputados que Redondo prometió, cuando se da la reforma de la ley orgánica, Redondo mete un recurso de inconstitucionalidad, Sí. contra esa reforma que le otorgaba inmunidad a los diputados. ¿Por qué mantener esa inmunidad? Denis Castro Bobadilla nos está llamando, exdiputado Denis Castro Bobadilla, para referirse a esta temática. Adelante, Denis. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. En este instante. Sí, muy bien, muy bien. Quisiera decirle que buenos días a sus panelistas invitados. Quiero decirle que en Honduras sí hay varios sectores que tienen, en el ejercicio de su profesión, tienen una tutela legal. Ustedes, los periodistas, por ejemplo, tienen una tutela legal para no revelar los asuntos relacionados a las fuentes de información que ustedes tienen. Y a veces han sido invitados por los jueces, los mandan un citatorio o les manda la fiscalía un citatorio. Y ustedes tienen el deber de concurrir, pero no de revelar las fuentes porque están protegidos, que en el ejercicio de su profesión usted puede guardar algunos aspectos relacionados a las fuentes de información y otros más. Los mismos profesionales del derecho, la ilustre ciudadana, doña Fátima Mena, cuando era defensora pública, ella conoció muchos aspectos de sus procesados, a los cuales defendió con altísima capacidad. Pero ella tenía que guardar secretos y ella inclusive le decía a sus defendidos, no vaya a hablar. Ella era tutelante de muchos secretos que ocurrían en los acontecimientos del país. Ningún abogado
está obligado a revelar ante una autoridad judicial más allá de lo necesario porque tiene una tutela. Esa tutela es vinculada al ejercicio de su profesión. Lo mismo ocurre con los médicos, Renato. Los médicos pueden y deben concurrir al llamado de un fiscal, de un juez, pero una vez que esté enfrente y le pidan información relacionada con su paciente, no están obligados a revelarlo porque están tutelados por una ley. La misma Constitución lo dice y el mismo Código Penal dice, quien por razón de su ocupación, arte o oficio, se viene obligado a guardar secreto, y esto ocurre. Ahora bien, y así podemos seguir con las demás profesiones, así que si lo hay, los sacerdotes tienen esa protección. Y así podemos continuar, y así vamos a ver que en el resto de parlamentos latinoamericanos y europeos, en el ejercicio legislativo, que es derogar, reformar y crear leyes, es para eso nada más. ¿Por qué razón? Porque en el ejercicio de la legislatura, a través de la representación pública en el Congreso, usted se da cuenta de que hay leyes que van a interferir en intereses, que van a interferir en varias cosas, y necesita la persona cierta tutela en el ejercicio como tal. Acaban de poner un ejemplo, cuestiones físicas, agresiones, eso no está cubierto. En absoluto eso no está cubierto. Lo que cubre es el ejercicio legislativo, en lo que pueda ser reclamado por haber presentado una ley que sea nociva para determinado grupo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si ahorita se pretendiera derogar la ley en la que hay estatutos en donde se trabaja solamente 4 horas y se tenga que derogar esa parte por razón de darle ocupación a todo el mundo. Le estoy dando un ejemplo nada más. ¿Se imagina todas las acusaciones que le van a ocurrir y lo van a llevar inclusive al colegio que usted pertenezca para efectos de causarle a usted alguna forma coercitiva, expulsándolo o sancionándolo porque usted legisló en contra de los intereses de su propio gremio? Entonces, esa tutela que tiene desde Costa Rica, si queremos usarlo de ejemplo, desde México, los mismos de Canadá hasta Tierra del Fuego, es para efectos legislativos, no para cuestiones personales, que conste, no para malversación de caudales públicos, si es que lo manejan, porque eso fue derogado, sino para función de la derogación, creación y reforma de leyes exclusivamente. Y luego, por ejemplo, imagínese usted cuánta información uno capta en ese sitio, porque sí se capta muchísima información, por ejemplo, tráfico de documentos. Se viene uno obligado a que en esa parte legislativa tiene que llamar a las autoridades y decirles, mire, nos hemos enterado de tal cuestión, usted es el campo de investigación. Pero a veces usted recibe información y esta información usted tiene que tutelar quién se la dio, hasta donde sea posible. Entonces, la idea de esa parte es tutelar la función legislativa, la pureza de la función legislativa, no las agresiones físicas, no los delitos que están claramente tipificados en el Código Penal de cualquier nación. Estoy hablando en términos generales. Ahora, por supuesto, estamos en un juego, que esto es un juego político en el cual pues unos quieren una cuestión, otros quieren otra. Pues si cada 4 años se pueden crear y derogar leyes, eso, si no, no existiría el Congreso ahora. Ni las leyes, nada está escrito en granito. Pero sí, la función legislativa, que es sumamente importante y es sumamente responsablemente llevada, tiene muchas implicaciones. Usted se va a dar cuenta que en alguna medida necesita alguna protección. Repito, la función legislativa. Bien. Y soy reiterativo, porque usted lo va a ver, y de hecho en un país como el nuestro, donde estamos tan polarizados, que si yo no pienso igual que usted, soy su enemigo,
estamos tan escasos de la discusión de la dialéctica como tal, nos impide poder debatir en programas como el suyo, por ejemplo, el que asiste y no está con la ola que hay ahorita puede convertirse en un enemigo, y eso hace años venimos viéndolo. El país hemos llegado a extremos donde no existe dialéctica, sino lo que existe es una imposición del pensamiento, y tienes que pensar tal como yo, de lo contrario eres mi enemigo. Bien. Renato, gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor. Y gracias también a la audiencia suya y a los dos invitados la paciencia de haberme escuchado. Denis Castro Bobadilla, buenos días. Y aquí está, fue una reforma por adición al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Y ahora se lee ese artículo 10A, en su última parte dice: la función legislativa es inviolable e indelegable. Consecuentemente, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario, sin perjuicio del establecido en el artículo 205, numeral 3 de la Constitución de la República, siendo al Pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción. Bueno, el argumento de Denis Castro fue el argumento de la gente del Congreso en su momento cuando reformaron esto. Ya voy con Fátima. Sí, en efecto, Renato, mire, aquí como lo decía don Denis Castro, aquí todos podemos pensar diferente, eso es lo bueno de un Estado democrático de derecho, y las valoraciones que uno pueda hacer sobre determinada norma, creo que las compartimos en general. Y aquí me aparto un poco yo del tema que el doctor Denis Castro hablaba del secreto profesional. Sí, yo lo respeto y el secreto profesional solo se puede romper por orden de un juez, pero ser diputado no es ninguna profesión, ¿verdad? Ser diputado es una función pública, es un servicio público que se da. No es lo mismo que ser médico, que abogado, que es periodista, que eso se gana en las aulas universitarias de muchos de ellos. Entonces esto no aplica para ese caso. Y ¿sabe cuál es el tema acá también, Renato? Que Honduras ha sido un país altamente plagado de corrupción, y no lo estoy afirmando empíricamente, sino que los casos y acusaciones ahí están en los tribunales, o sea que ha habido corrupción, entonces se han delegitimado sus funcionarios públicos, sus servidores se han delegitimado, y por eso ya la sociedad no está dispuesta a continuar más con este tema. Aquí en Honduras hubo la inmunidad durante muchos años, ¿no? Desde el 82, de que el constituyente dejó eso, pero decidió el Congreso Nacional despojar de eso porque también era un clamor que tenía la sociedad, porque no podía seguir existiendo clases privilegiadas en Honduras debido al alto nivel de corrupción que había existido en la administración pública en las décadas anteriores. Entonces, es muy respetable eso, pero solo quiero adicionar algo. Mire, el criterio de él es muy respetable, pero no lo comparto por esos argumentos, y además, mire, Renato, en mis 25 años de experiencia profesional y lo que me enseñaron en las aulas universitarias, el derecho penal es autónomo, es independiente y no depende de ninguna configuración o exclusión que haga ninguna norma. El derecho penal, cuando usted entra y tipifica un delito establecido en el Código Penal, usted entró en ese campo, y la única forma de salir es que usted efectivamente vaya a un tribunal, vea los argumentos de cargo que tiene el Ministerio Público, y usted puede hacer sus descargos para librarse de esa imputación. Antes de eso, no hay otra forma de que usted se libere de una responsabilidad cuando usted entra en esa conducta descriptiva que es el código, cuando habla ahí qué es lo que uno no puede hacer. Si usted incurrió en eso, no hay forma de que se libere más que yendo a los tribunales. No hay ninguna norma secundaria que pueda a usted excluirlo de esa responsabilidad. Por eso nosotros también estábamos en contra de la reforma que se hizo en la Ley Orgánica del Presupuesto, en la cual ya se establece ahí que va por 3 años los casos al Tribunal Superior de Cuentas para que ya verifiquen si hubo responsabilidad de un delito o no. Eso es inconstitucional, y ojalá que el Congreso Nacional, ahora que está configurado de una forma diferente, pueda revertir también eso. Sí. Mire, cuando el derecho penal entra y no hay forma alguna de poder evitarlo. Si usted mata a una persona, no tiene opción de evitar eso, o sea, concurrió en la conducta y tiene que ir
a un tribunal a verificar si usted fue responsable o no. Lo mismo pasa en el resto de los delitos. En los delitos contra la administración pública, por eso están tipificados ahí. Y además en la Constitución establece que el Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la acción penal. En la Constitución, la única facultad que tiene delegada el Tribunal Superior de Cuentas es el enriquecimiento ilícito. Ellos sí determinan eso, porque tiene que ver con el patrimonio de los funcionarios. Pero ahí no le dice en la Constitución que tiene que esperar 3 años que haga un análisis financiero el tribunal y le quite la facultad al Ministerio Público y se lo otorgue a un tribunal administrativo. Entonces, todas estas cosas, Renato, tienen un juego porque van encaminadas a lo mismo que usted está leyendo. Hay otras normas en el mismo sentido que le quitan esa responsabilidad civil y administrativa al funcionario únicamente porque es evitando el entrar al derecho penal y ahí se violenta la Constitución, se violenta el Código Penal, se violenta ese principio de legalidad que ya está establecido. Entonces, como sociedad civil lo que queremos, Renato, es que haya un cambio, que ya ahora marque una diferencia en el cual haya un respeto absoluto al principio de legalidad, un respeto absoluto al Estado de Derecho y haya un cambio fundamental en la forma de ver las cosas. Lo que yo le entiendo es que no hay por qué quitarle la responsabilidad penal, civil y administrativa a diputados y a diputadas en función de su legislación. Es correcto. Ok. No hay por qué, Renato. Mire, si era lo que yo le manifestaba al inicio, si producto de la actividad legislativa, ¿qué pasaría si estas personas vienen y falsifican un documento producto de un dictamen, lo falsifican terriblemente, por ejemplo? O realizan otro tipo de acciones, o podemos pensar otro tipo de delito producto de la actividad legislativa. Imagínense que están ahí en el Pleno. Recibe un soborno para poder poner por una ley. Ajá, y se logra probar efectivamente que hubo un típico, tráfico, ¿no?, de influencia fuerte. Mire, es que hacer cabildeo no está mal. El problema es que ya haya de por medio otro tipo de acciones. Entonces, esas acciones son las que el pueblo hondureño no quiere ver, Renato. Entonces, por eso es que efectivamente casos como este también tienen mucha relación con lo que sucedió en el caso Pandora. Entonces, que no pase lo mismo. Entonces, tienen el deber fundamental ahora el Congreso Nacional de cambiar el sistema. Y mire, y otra cosa también, y aquí uno el hilo de lo que usted mencionaba, y Lester también. Mire, no se trata tampoco de ir ahorita a matacaballo a ir a derogar ese montón de leyes. Nosotros esperamos que ahora que están presentadas en las comisiones de dictamen, las socialicen. Mire, la academia tiene mucho que aportar. También tiene que aportar la sociedad civil, otros actores. Entonces, es importante que ellos socialicen los dictámenes para que se trabaje de buena manera. Mire, ahí mencionó ahorita nuestra compañera acá de Fátima Mena, de debate, que ya se presentó la ley de colaboración eficaz para su discusión. Espero que ese dictamen lo socialicen, los distintos sectores y las personas que están involucradas en ese tema puedan aportar. Mire, yo conocí un primer borrador donde se derogaba el artículo, el numeral 5 del artículo 28, que establece el criterio de oportunidad. Nosotros hemos tenido colaboración eficaz acá, Renato, desde que se aprobó el Código Procesal Penal, que está ahí esa regulación para cuando alguien colabora y efectivamente descubre redes organizadas, que fue a donde se acogió gente del caso del Seguro Social, se acogió Fernando José Suárez también a esa colaboración eficaz. Entonces la ley se puede enriquecer, pero no derogando eso que está. Sí. Hagámosla complementaria, hagamos la forma en que todos los sectores aportemos, los que tenemos alguna experiencia, se puede aportar, enriquecer. ¿Y qué va a salir de eso? Un proyecto de ley que va a ser aprobado, pero con el beneplácito de todos los sectores de la sociedad. Entonces nosotros así queremos un Congreso inclusivo, que realmente esa pluralidad exista y permitan que la sociedad también. Exacto, ahora que son representativos y que el pueblo hondureño votó y armó el Congreso de una forma diferente, que también permitan esa participación y lo hagan de la mejor manera, porque donde participan todos hay efectivamente... Fátima Mena responde después de estos anuncios a estas valoraciones que hace Kenneth Madrid, si está o no de acuerdo con que se derogue esa inmunidad que figura en el artículo 10A de la ley orgánica. Después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Otros titulares de Tu Nota por cortesía de Banco de Occidente. Alarma por aumento de problemas cardíacos en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia.
El Papa volverá a celebrar la procesión del miércoles de ceniza, suspendida por la COVID. Y aparece ahí una lista de países que han pedido a sus ciudadanos salir cuanto antes de Ucrania. Qué problema el que se nos avecina si la diplomacia no logra ahí hacer mella en los criterios de los rusos, de los ucranianos, de toda la gente que conforma la OTAN. Se nos avecina un gran conflicto. Cardenal Rodríguez, la sociedad está marcada por la ansiedad y tristeza. Son titulares por cortesía del Banco de Occidente. Titulares de Tu Nota. Banco de Occidente, préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El dirigente liberal Julio Quintanilla me dice que no es cierto que los candidatos perdedores recibían dinero del partido ganador. Esa situación se dio en el 2009 por la coyuntura política derivada del suceso de junio. Porfirio Lobo negoció con Elvin Santos el reconocimiento de su triunfo. Elvin aprovechó para pedir que le reconocieran los gastos de campaña. Para ese propósito, Elvin abrió 2 cuentas, una en Ficosa y otra en Occidente, al margen de las cuentas del Central Ejecutivo del Partido Liberal, porque ese fue un arreglo personal en la que no tenía nada que ver el partido. Es decir, las cuentas que ha mantenido el partido desde hace 20 años no fueron utilizadas para ese robo. Pero en todo caso era dinero público, así que claro, ahí está el problema, dinero público. Fátima, ¿está de acuerdo usted con que se reforme ese artículo, esa reforma por adición que se materializó en el artículo 10A de la Ley Orgánica para darle inmunidad a los diputados en el ejercicio de sus funciones legislativas? Así es, Renato, no solamente estoy de acuerdo, sino que debo decir que el presidente del Congreso, el ingeniero Luis Redondo, quien además, como bien señalaron, fue quien presentó en su momento una inconstitucionalidad sobre este artículo. En la sesión pasada, pues como su primer proyecto de ley que se introduce al Congreso, presenta una derogación a 3 decretos que consideramos que son leoninos, que además dañinos, que son obstáculos en la lucha contra la impunidad y corrupción, y que además el mismo Luis Javier Santos hace como a un mes aproximadamente, a las 3 de la mañana, hizo un tuit donde decía claramente que estas iniciativas o estos decretos de ley que habían sido aprobados por el Congreso pasado, pues realmente eran un problema. Y es así que el primer decreto que se estaría derogando es precisamente el 116/2019, a donde se creó la ley especial para la asignación, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos para proyectos de orden comunitario. Y es justamente mediante la creación de esta ley que se crea por adición el artículo 10A, que se refiere a la inmunidad parlamentaria, que como bien lo señalaba, comparto la línea de pensamiento del abogado Kenneth. Realmente los diputados y diputadas pues no necesitamos ningún tipo de blindaje. A mí me preocupan casos que sucedían en el Congreso pasado, por ejemplo, cuando cambiaban leyes completas de lo que hacía en el Pleno. Eso no podría ser considerado, podría instrumentalizarse esta ley para generar tipo de blindaje a ilícitos que se pudieran estar cometiendo en el Congreso. Además, si la memoria no me falla, recuerdo que la inmunidad parlamentaria resucita en el marco del juicio de Tony Hernández, justo cuando se estaban haciendo señalamientos a diputados del Congreso Nacional que estaban vinculados con la narcoactividad. Así que el mismo contexto en el cual surge la discusión de poder revivir la inmunidad parlamentaria, pues no hemos estado de acuerdo, y es por eso que el presidente del Congreso Nacional, para demostrar su interés, pues ha introducido al Congreso este proyecto para derogar el decreto 116/2019, a donde se creó la ley especial para que los diputados y diputadas hicieran uso de recursos públicos, y además se resucita la inmunidad parlamentaria. Otro decreto que pues hemos discutido también ampliamente
en el sector anticorrupción es el 57-2020, que fue un decreto que le vino a quitar las potestades y posibilidades para que el Ministerio Público pudiera proceder a hacer el secuestro de documentos. Recuerdo que específicamente en aquel momento se hablaba que habían ido a casa presidencial y que a raíz de esa acción del Ministerio Público pues generan esta herramienta de blindaje para poder limitar el actuar del Ministerio Público, o por lo menos en este caso se ven obligados a ir a pedir autorización del juez que sacan los oficios. En ese proceso la información sale y pues le da tiempo en este caso a los que se están investigando para poder borrar evidencia. Entonces este es otro decreto, este es otro proyecto de ley que se está solicitando que se derogue el decreto 57-2020. Y finalmente hay otro decreto que es el 93-2021. Nos podemos recordar de este decreto que fue el que se aprobó en la Semana Morazánica, en medio de un partido de fútbol. No creo, Renato, creo que nos recordamos todos, a donde hay una serie de reformas, tanto al Código Penal, Procesal Penal, Ley de Lavado de Activos. En esta misma ley también se pretende ponerle, limitar o persecución a algunas organizaciones de sociedad civil. Y bueno, de hecho he tenido la oportunidad de compartir con algunos de los compañeros ampliamente sobre este decreto, cómo lo pasaron, no solamente de forma irregular, sino que abarca la criminalización, por ejemplo, de la protesta a través del tipo penal de usurpación, entre otros que se estarían derogando. Este proyecto de ley, que básicamente son 3 decretos que se estarían derogando, el 116-2019, el 57-2020 y finalmente el 93-2021, ya se le asignó una comisión de dictamen a donde pues la estaría presidiendo el compañero congresista, el abogado Ramón Barrios. Y sabemos de que ellos están pues ya trabajando en ese dictamen, y coincido que debe ser ampliamente pues discutido, aunque entendemos y entenderán que hay situaciones de urgencia, puesto que el sistema de justicia, los operadores, especialmente la UFERCO, pues requieren de estas herramientas para poder desmontar todos estos blindajes que fueron dejados por el Congreso pasado que presidía Mauricio Oliva, y que realmente fue un Congreso que en la lucha contra la impunidad y la corrupción realmente no contribuyó nada, todo lo contrario, sino que vimos cómo constantemente era el Congreso Nacional quien estaba fabricando herramientas de blindajes para estas redes de corrupción. Este proyecto pues ya está presentado, ya está en comisión de dictamen. Esperamos que pues se pueda socializar y también lo podamos aprobar pronto, ¿verdad? Porque definitivamente se necesita asegurar que en este caso los operadores de justicia, todos los fiscales, pero principalmente creo que el abogado y jefe de la unidad fiscal especial para desarticular redes de corrupción, Luis Javier Santos, ha sido muy enfático en este tema, ha sido muy reiterativo. Hemos tenido, Renato, incluso creo que sobre esto he ido a un programa con usted para discutir cada uno de estos temas en su momento, lo dañino que eran y lo urgente y lo necesario que es poderlo revertir. Sí es un tema que lo estamos priorizando, además de otras leyes, como la ley de secretos, la derogación de la ley de secretos, la ley de colaboración eficaz, la ley anticorrupción, entre otras, que pues demostrando que sí hay voluntad por este nuevo Congreso de poder entrar a estos temas que han sido ignorados en el pasado. Bien. Gracias, Fátima. Voy a ir a una pausa y algunas valoraciones adicionales que tiene aquí Lester Ramírez y Kenneth Madrid. Hoy que hemos estado debatiendo esa sentencia que absuelve a todos los imputados en el caso Pandora. 282 millones de lempiras suyos, nuestros, que fueron desviados para campañas políticas, para pagar deudas de partidos políticos, haciéndose favores entre los 12 partidos centenarios del país, que prácticamente queda en la impunidad.
impunidad. Y por eso es que se han derivado otros temas, como por ejemplo quitar la inmunidad que figura ahí en la ley orgánica del Congreso a los diputados, la promesa de reformar, si no es que derogar, me dijeron Shirley Arriaga y otros diputados, esa ley orgánica que le da demasiadas discrecionalidades al presidente, volviendo al Congreso un organismo antidemocrático completamente. Vamos a la pausa. Derogar las reformas a la ley de lavado de activos y el Código Penal que se hicieron en ese tipo, como lo decía la abogada Fátima. Eso es vital, ¿verdad? Que procedan porque han ido ya muchos libres así. Ya vamos a ampliar eso antes de irnos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Tigo. Estamos conectados en todos lados con la mayor cobertura, mejor conectividad y buena señal. Bueno, valoraciones, Lester, ya finales. Bueno, muchas gracias. Y bueno, de mi parte solamente quiero decir que, bueno, qué bien que está Fátima Mena aquí, la diputada. Nosotros tenemos un proyecto que vamos a contactar a todos los diputados de todas las bancadas para que acompañen en este proceso de transparencia legislativa. Queremos realmente conocer qué se está haciendo en el Congreso Nacional y cómo la ciudadanía puede acercarse más a estos procesos. La ley de secretos nos preocupa. Hay la intención de derogarla, pero de lo que yo he podido observar del decreto o del proyecto de decreto, me preocupa el hecho de que no tenga efectos retroactivos, es decir, que no podamos acceder a información de lo que ha pasado en años anteriores, porque simplemente la derogan de tajo, la ley de secretos, pero no habla sobre la memoria histórica que deberíamos tener. Y en ese sentido, si queremos investigar sobre la tasa de seguridad, si queremos investigar sobre todos esos dineros que se han utilizado y que están bajo el paraguas del secreto, va a ser prácticamente imposible. Entonces hay que revisar muy bien en lo que dice Kenneth. Creo que habemos muchos que hemos venido dándole seguimiento a estos procesos, que le hemos puesto bastante cabeza también, participamos con la ley de colaboración, sé que también el CNA también en algún momento participó, pero si realmente quiere ser un Congreso Nacional diferente a los anteriores, no se puede ser cerrado y autoritario. Yo creo que hay que abrirse, ¿no? Para combatir el autoritarismo tenemos que utilizar la democracia, ¿no? Muchas gracias, Lester. Kenneth. Pues esto es lo que hay, Renato, y no es poco, así que es menudo trabajo el que tiene el Congreso Nacional ahora, de colaborar fuertemente con todos los actores de la sociedad, ¿verdad? No, un Congreso cerrado, que no es inclusivo, pues obviamente que en el transcurso del tiempo va perdiendo esa legitimidad que tiene por parte de todos los ciudadanos, y nosotros pues esperamos que todas estas acciones se traduzcan en resultados que vengan en beneficio de la población. Entonces, demos por perdido los 286 millones de lempiras. Sí, eso está perdido, Renato. Entonces, mire, ahí hay unos temas. Por ejemplo, le tienen incautados, bajo el procedimiento de privación definitivo de bienes de origen ilícito, por ejemplo, la Casa del Partido Nacional, la Casa del Partido Liberal y los bienes del Partido Liberal. Pero eso yo no auguro un buen final, porque las instituciones, como los partidos políticos, son instituciones de derecho público, lo dice la Constitución, y a esas personas no se les puede confiscar bienes, porque son personas jurídicas de derecho público. Entonces ahí yo no auguro que haya un buen final, porque tiene contraria toda la doctrina general de esos temas, ¿verdad? No se puede. Pero lo que se rescate de las personas que habían tenido bienes, pues en efecto, ojalá que haya algún resarcimiento y que ojalá eso después se pueda traducir en proyectos de beneficio social, tal como era el fin mentiroso para el cual los tenían de forma original. Pero en esto, sí, Renato, yo creo que lo que podemos rescatar aquí de haber estado debatiendo esta mañana es que el sistema debe de cambiar. Debe de cambiar fuertemente, ojalá, por eso que los señores diputados sean inclusivos y vean la forma en que podemos cambiar este tema. Ya no pueden estar altos funcionarios del Estado sometiéndose a un proceso de juzgamiento por parte de pares en la Corte Suprema de Justicia porque hay contaminación. Deben de ir a la jurisdicción normal. Creo que el Poder Judicial debe seguir fortaleciéndose como al inicio se establecieron las jurisdicciones de corrupción, de extorsión,
procesos participativos por meritocracia, Renato, donde los jueces llegan y tienen la única obligatoriedad de acudir a la ley, tal como lo manda la Constitución. Ese es su único punto de partida, y si seguimos en esa línea, sí podemos tener a futuro acciones diferentes con resultados que la población espera. Y a la par de eso, derogando inmunidades parlamentarias, estas reformas dañinas al ejercicio de la acción penal pública y restableciendo todo en su orden original, pues hombre, ahí sí se va a obtener una legitimidad de la sociedad. Van a escuchar que nosotros obviamente vamos a reconocer esos esfuerzos como sociedad civil, como actores, pero hagámoslo, pasemos del discurso a la materialización de las acciones. Y termino un minuto para la diputada Fátima Mena, porque tengo las 9:04. Adelante, Fátima, y gracias siempre por ser muy gentil en aceptar nuestras invitaciones. Siempre un gusto, Renato. No, efectivamente, solo reiterar el compromiso anticorrupción. Ya hay leyes encaminadas, como las que acabamos de hablar, a donde se estaría eliminando la inmunidad parlamentaria, donde se estarían derogando pactos de impunidad, la ley de secretos, aprobando herramientas como la ley de colaboración eficaz. Y bueno, tengo una deuda. Yo personalmente espero presentar en los próximos días una ley para la selección y elección de altos funcionarios para garantizar esa independencia y idoneidad de los altos funcionarios, así como otras iniciativas que me gustaría construir, especialmente con Lester. Tengo una promesa pendiente, y es que íbamos a construir la iniciativa 3 de 3, que pues era voluntario para candidatos y candidatas durante el proceso de campaña. Lo queremos hacer un acto obligatorio para que sea obligatorio las declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses y declaraciones fiscales. Pues esperamos poderlo hacer pronto para que se vuelvan leyes nacionales. Así que gracias por la invitación. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos. Igual, yo creo que, igual, Fátima. A los activistas anticorrupción especialmente nos unen pues muchos valores, y por supuesto a través de esta lucha hemos construido lazos de amistad importantes. Así y hemos logrado algo. A todos y todas, y bueno, un saludo a mi esposo. Aprovecho, Renato. Y un besito. Hemos logrado algo. ¿Escucharon lo que dijo Fátima? Un saludo al esposo. Que va a presentar una iniciativa. Sí, no, es que le mandó un beso a su esposo. Sí. Va a presentar una iniciativa, dice, para que los altos funcionarios que cometan ilícitos sean juzgados no por jueces naturales, sino por la jurisdicción ordinaria. Sino por la jurisdicción ordinaria. Enhorabuena. Sí. Y sentémonos con todos los diputados del Congreso también a trabajar en esto. Sí. Claro, juntos se puede hacer algo bueno. Bueno, vamos a la pausa. Muchas gracias, Lester. Gracias a usted. Que tenga feliz día. Feliz día. Kenneth Madrid. A todos, la mañana del 5, a continuación aquí en la pantalla líder.